El día 31 de octubre se celebra, como hemos visto antes, los niños, la llamada Reforma Protestante. Coincidentemente con ello, el mundo, el diablo, se ha sacado ese día otra fiesta de la manga, ¿no? El Halloween. Pero nosotros celebramos que ese 31 de octubre un hombre, un monje llamado Martín Lutero, tuvo el atrevimiento de clavar unas tesis, 95 tesis, en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Y la verdad es que tuvo un gran atrevimiento. En ese tiempo, creo que la Iglesia Católica Romana vivía el oscurantismo. Fue la época del oscurantismo. Había unas grandes tinieblas. Mira a ver si me dejan las gafas que están en mi bolsillo de dentro de la chaqueta. Y es en ese momento en el que Dios se revela a este fraile Martín Lutero. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Se fue? ¿No quieren que hable de ello? Okay. Esa mesa me tiene manía a mí. Martín Lutero nació en el año 1483 en una familia humilde. Su padre era minero y el padre le envió a estudiar. Era su deseo de que estudiara Derecho, fuera abogado y así poder tener una vida más desahogada económicamente. Y Lutero estaba estudiando en la universidad Derecho. En 1505, mientras era estudiante, Lutero fue sorprendido por una terrible y grandísima tormenta eléctrica cerca de Stottenheim. Un rayo cayó muy cerca de él y el caballo en el que iba montado se asustó y lo tiró al suelo. Y viendo Lutero la posibilidad de morir y estando grandemente asustado, gritó y dijo: ¡Santa Ana! Santa Ana era la patrona de los mineros. ¡Sálvame y me haré monje! Y Lutero cumplió su promesa. Abandonó sus estudios de Derecho y entró al monasterio agustino de Erfurt. Era la misma ciudad donde estaba estudiando. Esa experiencia marcó el inicio de su camino religioso. Lutero era un hombre muy supersticioso. Comenzó a estudiar allí en aquel convento agustino, y en el 1510 Martín Lutero viajó a Roma lleno de entusiasmo religioso. Él pensaba que Roma era la ciudad santa, esperando encontrar eso, una ciudad santa. Sin embargo, lo que él vio cuando entró en Roma y entró a aquel lugar, lo decepcionó profundamente. Sacerdotes que celebraban misas sin respeto, corrupción por doquier, lujo y venta de indulgencias, obispos y otras personalidades que vivían en orgías constantes y con concubinas. Y eso fue lo que él encontró. Esto lo desalentó, lo desanimó. Incluso cuando subía a la escalinata de la Basílica de San Pedro, aquellas escaleras que subían las personas de rodillas, comenzó a dudar del valor de esas prácticas y se preguntó si aquello era verdad. Esa experiencia marcó el inicio de su crisis espiritual y sembró en él las ideas que años más tarde darían origen a la Reforma
protestante. La Reforma protestante provocó una profunda transformación religiosa, política y cultural en Europa. En aquel entonces había mucho analfabetismo. Los curas decían las misas en latín y nadie se enteraba de lo que el cura estaba diciendo. Tenían que saber latín para ello. La Biblia estaba prohibida porque la Biblia solamente la podían leer e interpretar el magisterio de la Iglesia y solo podían leerla los curas. Así que ante todo esto se levantó Martín Lutero y clavó aquellas tesis, porque una de las cosas que más a él le golpeaban eran las indulgencias. Las indulgencias que lo que hacían y se recaudaban era para poder levantar la Basílica de San Pedro, la iglesia en Roma, donde el Papa y los cardenales están, ¿no? Y había una frase que decía un fraile dominico llamado Johann Texel: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma sale del purgatorio. Ellos vendían la idea de que si tu padre o tu madre estaban en el purgatorio, tú echabas una moneda en el cofre y automáticamente ¡plum!, saltaban del purgatorio al cielo. El propósito de Lutero no fue dividir la iglesia de Roma. Lutero no quería salir de la iglesia, lo que quería era cambiarla. Quería tener un encuentro con los académicos y abrir un debate académico, pero la realidad fue que cuando Lutero escribió aquellas tesis, esto se difundió rápidamente. ¿Gracias a qué? Gracias a la imprenta que Gutenberg había inventado unos años atrás y provocó una gran revolución. Lutero pudo transcribir del latín, de la Vulgata al alemán, la Biblia, y la imprimió y se comenzó a repartir y las personas comenzaron a leer la Biblia. Y para leer la Biblia había que estudiar, había que saber leer, por lo cual se comenzaron a levantar escuelas. Y así comenzó la Reforma protestante. Tú quizás te puedas preguntar, hay que ver esto de protestante, pues precisamente el protestantismo ha tenido mucho que ver en la cultura de nuestros países. Y ahí en este tiempo se levantan o se hablan de 5, que yo he llamado 5 pilares de la iglesia, que son las 5 solas que Martín Lutero habla y en la cual nosotros como iglesia evangélica sostenemos nuestra fe, que son: la primera, sola escritura. Solo la escritura es fiable para mí, solo la palabra de Dios, la Biblia, es inerrante, no hay errores en ella, solo la Biblia dice la verdad y solo Dios habla por medio de la Biblia. Por eso Lutero enfatizó de una manera muy tremenda acerca de las escrituras. Y esa es la primera sola escritura, sola fe. Solo por la fe podemos alcanzar la salvación. Amén. Sola gracia, solo la gracia, favor inmerecido, lo que Dios nos ha dado y por el medio por el cual la fe podemos llegar a un día obtener esa salvación. Solo Cristo, no hay intermediarios, no hay vírgenes, no hay santos, no hay nadie que pueda interceder por ti o por mí. Hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay ningún otro en el que podamos ser salvos sino en Jesucristo. María fue una mujer excelente, escogida por Dios para poder llevar en ella la semilla de Dios por el Espíritu Santo que hizo sombra en ella y pudo dar a luz al que sería el Salvador del mundo en forma corpórea. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo,
y solo a Dios sea la gloria. La gloria no es para hombres, la gloria no es para denominaciones, la gloria no es para ninguna congregación concreta, la gloria es exclusivamente para Dios. Por eso sola Escritura, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Y Pablo nos lo dice muy claramente en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, a su hijo Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16. Yo creo que todos nosotros conocemos un versículo de la Biblia, Juan 3, 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Pero ¿cuántos conocen segunda de Timoteo 3, 16 de memoria? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, ¿para qué más? Para corregir, ¿para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que la Escritura es la inspiración de Dios. No es un libro que los hombres han escrito y que vienen inspirados por lo que el hombre pensó o vio o se imaginó, sino es Dios que ha hablado a los hombres, ha inspirado su palabra y nos ha dado a nosotros la Escritura. Y como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1 y verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Escritura como él considera o piensa o cree. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por tanto que no fue el hombre quien trajo la profecía, sino que fue una palabra profética dada por Dios. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede dar la interpretación de la Escritura, de la profecía. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Solo la Escritura. Solo la palabra, no necesitamos más. Damos gracias a Dios por libros. Yo tengo infinidad de libros en mi casa, el pastor Iván los ha visto. Tengo una gran biblioteca de libros, pero te digo una cosa, me podrían sobrar todos y el único libro al que podría acudir para ser edificado, para ser redarguido y para ser instruido es la Biblia. Pablo le escribe a los Gálatas, la iglesia en Galacia, una iglesia que él había levantado, y le dice algo. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, vamos a ir ahí un momento. Gálatas capítulo 1 y verso 6, y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba sorprendido de que había dejado una iglesia establecida, había dejado una iglesia afirmada en la palabra de Dios, pero sin embargo, como habían entrado un grupo de judaizantes, habían tergiversado todo lo que Pablo había dicho y había dejado como fundamento, que era la Escritura, y se habían desviado. Y diciendo esto el apóstol Pablo, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. La palabra alejado estaría mejor traducida por desertado. Es la palabra griega que se usaba para una deserción militar que se castigaba con la muerte. Los Gálatas abandonaron la gracia por voluntad propia, a fin de dedicarse al legalismo que enseñaban los falsos maestros. Hermano, no te dejes llevar por hombres. No te dejes llevar por enseñanza de hombre, ni por aquellos que se llaman ungidos de Jehová, aunque sean hombres ungidos.
pero que utilizando el apelativo o calificativo de ungido de Jehová, arrastran a masas de personas solo para su propio deleite y para que sus arcas, sus bolsillos y sus cuentas corrientes sean llenas. No te dejes llevar por aquellos que encandilan con lucecitas de colores y que dicen que cae polvo de oro del cielo y que caen diamantes, y que si estás en pecados porque no tienes fe, o que si tienes una vida que realmente no te llega casi el dinero para final de mes, es porque no le estás dando a Dios. Dale para que Dios te multiplique. Contra más le des, Dios te va a dar más. Bueno, hay una ley que es verdad, lo que el hombre siembra, eso recoge. Hay una ley que es verdad, si tú das, por supuesto Dios te va a añadir. Pero Dios no te está diciendo ni obligando a que tú des. Eres tú quien tienes que tener el corazón de dar. Pero dar para Dios, no para los hombres. Amén. Por eso cuando Lutero llega allí a Roma y ve aquel lujo, y ve a aquellos hombres, entre comillas, de Dios, cardenales, obispos y el propio Papa León X, y ve la vida suntuosa que llevaban, y las orgías que tenían, y cómo derrochaban el dinero, su fe se le viene al suelo. Su religión se le cae al piso. Hermano, no te fíes de aquellos hombres que piden a las iglesias y a las personas que den para que ellos tengan yates, aviones privados, grandes mansiones y lujosos vehículos. Fíjate de aquel hombre que con humildad te pide, da, pero da para que la obra de Dios crezca. Amén. Dice, para que sigáis un evangelio diferente. Hermano, el evangelio es... Pablo lo dice claramente, dice, no que haya otro evangelio, no hay otro. No hay otro. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. No te dejes perturbar, no te dejes engañar por aquellos que te encandilan y que te hacen creer que hay un evangelio de prosperidad. Gloria a Dios. Hay un evangelio, y el evangelio que hay es el evangelio que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Y sabes qué es? Tenemos ejemplo en Cristo, tenemos ejemplo en los discípulos, tenemos ejemplo en Pablo, que sus vidas fueron vidas humildes, vidas generosas hacia afuera, pero humildes hacia adentro. Vivieron vidas entregadas, vidas consagradas, vidas que estaban solamente dedicadas a Dios y al pueblo, a las almas. Alguien le dijo una vez a un evangélico, un cura, le dijo, oye, ¿por qué no hay milagros hoy en la iglesia católica? Le dijo el evangélico al cura. Dijo, bueno, es que los milagros eran para aquella época y ahora de vez en cuando. Y le dijo aquel hombre sencillo, le dijo, si la iglesia católica hiciera lo que hizo la iglesia primitiva, hoy seguiría habiendo milagros. Aleluya. Pero la iglesia católica no hizo como Pedro. Cuando Pedro se acercó a aquel hombre, le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hoy la iglesia católica, por desgracia, lo que le sobra y lo que tiene es oro y plata, pero le falta lo esencial, que es la Escritura, la palabra de Dios. Amén. El evangelio es uno, no puede ser cambiado, porque no es nuestro evangelio, es el evangelio de Cristo. Amén. Y por eso Pablo decía, si aún un ángel o uno de nosotros viniere y os predicar un evangelio que no sea este, el tal sea anatema, maldito. Así que esta es la primera declaración de la Reforma. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de conducta. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios
puede regular la vida del creyente. Solo la Escritura es un pilar de la Reforma, porque nos enseña que las Escrituras son inspiradas porque Dios es el autor de ellas. Son inerrantes porque la veracidad de su autor, que es Dios, no contiene errores. Son infalibles porque podemos confiar en ella porque Dios es el autor de la palabra. ¡Aleluya! Y por tanto son la única autoridad suprema universal del soberano Dios, porque en ellas está expuesto la voluntad de Dios y a ellas debemos someternos y obedecer. Lutero decía: yo tengo mi conciencia, está cautivada por la palabra de Dios. Cualquier autoridad, organización, experiencia, liderazgo o práctica dentro de la Iglesia tiene que estar sujeta a la sola Escritura. Amén. ¿Amén? La segunda sola es sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. No en alguien, no en una persona, sino en Cristo Jesús. Sola fe es la enseñanza que dice que la justificación, ser declarado justo por Dios, y esto implica salvación, se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Algunas personas basan, como la Iglesia Católica, basa la fe, o sea, la salvación, no en la fe, sino en las obras. Salgamos calladitos, dile que salgan calladitos, por favor. Aunque la fe se evidencia por las buenas obras, pero las obras no van acompañando a la fe para mi salvación, sino acompañan mi fe como testimonio y como que soy un hijo de Dios. Nadie nace salvo, nadie hereda la salvación, ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe nos puede salvar. Y es lo que dice Pablo, ¿verdad?, en Efesios capítulo 2 y versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no puede estar, o sea, para que yo por mis obras pueda salvarme, porque no hay nada bueno en el hombre. Pablo nos lo dice claramente en Romanos, ¿verdad? No hay ni uno solo justo. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento donde se autolaceraba buscando justificación, cuando leyó: el justo por la fe vivirá. Eso fue lo que hizo que Lutero abandonara aquellas prácticas de la Iglesia Católica de flagelarse para que no, por su pecado. Él era, como dije, era un supersticioso y iba constantemente a confesarse. Y cuando ya se había confesado y se iba del confesionario, volvía corriendo otra vez, porque se le había olvidado un pequeño pecadito. Y su confesor un día le dijo: Lutero, Martín, vete y cuando peques con algo de verdad, ven y te confiesas. Porque el pobre hombre estaba atormentado. Lutero era un hombre que vivía atormentado por el diablo. Dice que veía al diablo por todos lados. Un día le tiró un tintero de tinta porque quería estar viendo la imagen del diablo. Vivía atormentado, vivía dentro de sus prejuicios, de sus supersticiones. Pero el Señor lo liberó cuando le dijo: el justo por la fe vivirá. Amén. Y la tercera sola es la sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto la recibimos inmerecidamente, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección. La gracia es lo contrario a las obras. Es lo contrario al pago o compensación. Dios no tiene que compensarte por nada. Dios no compensa al hombre. Al hombre ha sido juzgado y ha sido condenado falto. Pero Cristo vino para morir por nosotros. Y por gracia somos salvos.
Spurgeon dijo: los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados por la gracia de Dios. No son salvos por algo que tengan en ellos o puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia es la fuente, la corriente, la fe. Y la corriente, la fe, es el acueducto por el que fluye el torrente de la gracia. Aleluya. Sola escritura, sola fe, sola gracia. La cuarta es solo Cristo. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino para llegar a Dios. No hay que ir por intercesiones, no hay que ir por acotamientos de camino. El único camino para llegar a Dios es Cristo. Y Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En ninguno, oudeis en griego, que indica ni siquiera uno. Nadie, ninguno, sino solamente Cristo. Por eso que Lutero lo entendió y dijo: solo Cristo. Imagínate, él venía de un contexto donde había santos y vírgenes por todos los lados, pero él entendió que solo Cristo podía salvar al hombre. Tenemos fe en Cristo, no fe en la fe, ni en las oraciones, ni fe en la iglesia. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Amén. A la luz del Nuevo Testamento, no es que Dios se complazca en maldecir o que Él nos maldiga. Lo que realmente significa es que estamos bajo maldición. El hombre está bajo maldición. Y Pablo lo explica muy bien en Romanos. Estamos bajo maldición, bajo la ira de Dios. Y esa maldición no puede ser revocada por ningún hombre, porque ningún hombre tiene potestad para anular esa maldición. Pero somos bendecidos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, nuestra fe en el Señor, porque solo Cristo tiene la autoridad y el poder para anular la maldición del pecado, haciendo así que seamos benditos. Amén. Dice en Colosenses capítulo 2 y versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Amén. El Señor tomó el acta que había contrario a nosotros y lo clavó en la cruz, en la persona de Cristo Jesús, y así pudo exhibir públicamente a Jesús ante todas las huestes, haciendo que realmente Él llevase el pecado de todos nosotros y triunfando en la cruz. Y la quinta y última sola de la reforma es: solo a Dios sea la gloria. Soli Deo gloria. Aleluya. Enseña que toda la gloria es solo para Dios, puesto que la salvación proviene de Dios y solo se lleva a cabo por su voluntad y por la acción de Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad. En esencia, la adoración debe tener a Dios como el centro de nuestra vida. Por eso cuando alabamos al Señor, cuando cantamos canciones, cuando adoramos al Señor, tenemos que centrar nuestra adoración solo en la persona de Dios, solo en la persona de Dios, porque Él es el centro. Amén.